La siguiente historia que escucharás a continuación fue enviada por una suscriptora que pidió dejar en el anonimato. Dicha historia no tiene que ver con fenómenos paranormales o fantasmas, pero sí con un acto repudiable y despreciable que ocurrió cuando era una niña a la edad de 4 años. Tal experiencia fue tan impactante que marcó su vida, y hoy, luego de tantos años, aún recuerdo con tristeza y dolor aquella experiencia. Actualmente, ella tiene 16 años y recuerda con detalle aquel evento que marcó su vida a tan corta edad. Fue así. Desde que ella tiene uso de razón, recuerda, ha sufrido de alergias. Por dicho motivo, no podía tener mascotas. También debido a ello, sus padres la llevaron a ver un médico, que recomendó, si tenía mascotas, fuera un chihuahua. Pocos días después, sus padres la sorprendieron al llegar a su casa con un chihuahua. Recuerda con nostalgia que era de color café y se alegró mucho por su nueva mascota. Pero vio un detalle. Con el tiempo dio cuenta que aquel chihuahua no podía comer bien, y eso debía a que había nacido con un problema en su mandíbula, lo cual ocasionaba tuviera dificultad al comer. Eso no le importó y puso todo su empeño y amor en cuidarlo. Cada vez que él comía, lloraba, además de que por las noches ladraba y aullaba cuando se le dejaba solo. Pero esta historia además tiene un villano, que era su vecino. Todos hemos tenido un vecino malo, que odia a los animales y a sus vecinos con mascotas. Este fue el caso de esta suscriptora, pues su vecino era así, y en muchas ocasiones amenazó con matar al perro de ella. Recordemos, ella tenía solo 4 años en ese entonces. Cierto día que sacó a su mascota al jardín delantero, como gran parte de los perros suele hacer, salió corriendo, con tan mala suerte que fue a la casa de su vecino. Ella salió tras él en búsqueda de su mascota a la casa de dicho vecino. Al este enterarse, no le agradó y sacó a patadas al perro de su casa. Una vez recuperó su mascota y ya lejos de tan molesto sujeto, revisó a su mascota para ver si tenía daños. Afortunadamente estaba bien, pero esta historia tiene un final triste. Pocos días después de aquel suceso, su chihuahua comenzó a vomitar mucho, además de que no comía y de la nada sufría de ataques. Rápidamente lo llevaron al veterinario para ver cuál era la causa de su mal, pero en ese mismo día murió en la sala del veterinario. Devastada comenzó a llorar la muerte de su mascota y amigo. Mientras tanto, el veterinario examinó el cuerpo y hizo algunas pruebas para buscar la causa de muerte. Cuando encontró el problema, anunció que su malestar y la muerte de su mascota debía a que había ingerido venenos para ratas. Entonces recordó el día que su mascota había ido a casa de su vecino, y haciendo una colección de los eventos, sin dudarlo, fue a reclamar a su vecino y cuenta que le gritó: "¡Asesino! ¡Asesino!". Para su sorpresa, sin motivo, sin ser cuestionado, como si la satisfacción del momento fuera absoluta, y como un villano que revela sus planes al héroe, su vecino le dijo: "Sí, yo le di veneno en un trozo de carne para no tener que soportarlo más". Enojada, triste e indignada, le dijo a sus padres, los cuales tomaron acciones y denunciaron al tipo. Pero de nada sirvió, pues el sujeto quedó en libertad, y ella piensa y está segura, el tipo compró al juez. 2 años después, aproximadamente, su vecino se mudó del vecindario. Al final, esta triste historia nos deja una enseñanza, ya que si tenemos o llegamos a tener hijos y compramos a estos una mascota, hay que estar pendientes de ellos, en especial cuando tenemos vecinos intolerantes que odian a los animales. Son seres vivos y tienen el mismo derecho a vivir. Pero tristemente, personas así hay muchas. Y yo recuerdo de pequeño haber visto muchos perros y gatos envenenados. Incluso actualmente
pero en mi caso, jamás he sabido quién es el responsable de tales actos. Si el video te gustó o ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, además de dar tu me gusta y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Por otra parte, también te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo la próxima vez.